Buenos días a todos aquellos que como cada sábado a las 10 de la mañana se conectan para el estudio de la porción bíblica de la semana, el estudio de la porción del Pentateuco. Recuerden que vamos a estudiar en un año todo el Pentateuco y hoy nos toca una hermosa porción, así que a mí me toca saludarlos, desearles que puedan disfrutar, que tomen lápiz, papel, mejor todavía si toman una lapicera y un cuaderno, así les va quedando documentada, les va quedando registrada toda la enseñanza, por lo menos los versículos, para volver a leerlos, para repasar los principales conceptos. Así que siempre recomendamos un lápiz o una lapicera, un papel o un cuaderno. El papel es más riesgoso porque se pierde, el cuaderno es más fácil de guardar. Así que bienvenidos todos a esta nueva transmisión de la porción de la semana. Bienvenidos a todos, un placer como cada sábado estar con ustedes, poder abrir la palabra, tener el privilegio realmente, tanto nosotros como ustedes, de abrir la palabra, de meditar en ella, de sumergirnos en las profundidades de las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros. Buenos días a todos, es una bendición nuevamente estar compartiendo en una mañana especial, en un Shabbat, en un día de reposo, donde hoy le voy a pedir a todos, como siempre lo hago, o sea que tomen, recién adelantaba Horacio, tomen un papel, un lápiz, algo para anotar, obvio la Biblia, pero también tomen nota de cosas muy importantes que se van a ver hoy, porque siempre repito que vamos a ver parte de la historia, lo que fue, pero también vamos a entender algo que muchos preguntan y que es indispensable para este tiempo tenerlo bien en cuenta. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, la advertencia de Jesús a las iglesias, vamos a ver la advertencia de Jesús sobre este personaje que vamos a estudiar hoy. Entonces, no vamos a hablar algo del pasado, que fue, que es importante, que es entenderlo, sino que vamos a hablar de algo que Dios no quiere que su pueblo tenga en cuenta en este tiempo. O sea, que sepamos bien que este personaje es una advertencia al pueblo de Dios para este tiempo de que no esté cerca nuestro este personaje llamado Balaam. Entonces, buenos días, vamos, ya preste atención, anote, porque hoy se viene una parashá realmente importante. Qué interesante lo que dice el pastor Enzo en relación a este personaje Balaam, que apareció en el pasado y tenga en cuenta, está presente en el presente, está activo hoy y también en el futuro. Así como aparecen muchos personajes en las Escrituras, como por ejemplo Jezabel, que estuvo en el pasado, está en el presente y está en Apocalipsis también capítulos 2 y 3. Y van a encontrar a Amalek, otro personaje del pasado, del presente y del futuro. Así que es como que son personajes satánicos, anote eso, son personajes satánicos, son espíritus satánicos que están presentes permanentemente, de los cuales tenemos que ser advertidos. La palabra nos advierte para saber cómo proceder ante la aparición de estos personajes. Entonces, ya vamos a enunciar los temas. Ada va a hacer la introducción, a anunciar los temas como siempre, y ya nos vamos a poner a estudiar porque realmente vale la pena entender esto, porque es una advertencia para nosotros en el tiempo actual. Bien, esta porción es la número 40, lleva el nombre de Balak, que significa destructor o devastador, y las lecturas que vamos a hacer están en Números 22, 2 al 25, 9. Luego tenemos la parte o la porción de Miqueas 5, 6 al 6, 8 y Romanos 11, 25 al 32. Y los temas que abarca esta porción de esta semana es justamente el profeta Balaam, cómo Dios obstruye el camino de Balaam,
¿Qué acontece con la burra de Balaam cuando habla? Primera, segunda, tercera y cuarta profecía de Balaam, la ira de Balac, la estrategia que Balaam hace, el pecado del pueblo cuando peca en Sittim con las hijas de Moab, el celo de Finés o Pinjas, y esto va muy de la mano justamente con el profeta Miqueas, cuando el profeta ve un paralelismo entre lo que aconteció con el pueblo en el desierto y lo que acontece en este momento justamente con el profeta Balaam, como Dios decide bendecir a Israel, y la maravillosa porción del Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo escribe a los romanos, hablando justamente de la incorporación de los gentiles a Israel, y cómo en definitiva tanto gentiles como israelitas o judíos, todos en definitiva vamos a ser salvos solamente y absolutamente por la gracia de Dios. Bien, vamos a leer entonces capítulo 22, del 1 al 6, dice: partieron los hijos de Israel, acamparon en Moab junto al Jordán, frente a Jericó, o sea que el pueblo estaba frente a Jericó, próximo a entrar ya a la tierra prometida, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo, quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces los hijos de Israel habían terminado su vagar por el desierto y ahora estaban acampando en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, frente a Jericó. El pánico sobrecogió a los moabitas frente al avance de Israel, sospechando que los israelitas tenían la intención de destruirlos. Y no solamente el pueblo de Israel se preparó para la lucha, sino que comunicó... moabitas. Sino que comunicaron sus temores a sus vecinos, los ancianos de Madián. La historia de Balaam, hijo de Beor, era un famoso conjurador profeta de Mesopotamia, y que nos muestra básicamente, alguna de las cosas que nos muestra esta historia, es que Dios cumple sus promesas pactadas con Israel. Dios le había prometido a Abraham, allí en Génesis capítulo 12, que él bendeciría a los que bendijeran a Israel y maldeciría a los que lo maldijeran. Y por lo tanto vemos claramente en esta historia el cumplimiento de esa promesa. ¿Qué hizo Balac? Balac era este rey de Moab, este rey de Moab que tuvo miedo ante el avance de Israel. ¿Qué hizo Balac? Contrata a Balaam para maldecir a Israel. Y vamos a ver más adelante los múltiples intentos infructuosos de Balaam y la forma en que Dios hizo que él bendijera a Israel. El motivo por el cual Dios quiso que fuese por medio de Balaam, que esas bendiciones fuesen dadas a Israel, fue justamente para que todo el mundo supiera que ningún ser humano es capaz de dañar a Israel si ello va contra la voluntad de Dios. Y si vemos lo que pasó en la porción de la semana pasada, en la última parte, justamente vemos cómo Israel había derrotado a los reyes amorreos de Sihón y de Og. Y entonces, ante la derrota de estos reyes en los cuales el rey de Moab confiaba, vieron que Balac vio que no habían podido detener la marcha de Israel. Entonces, ¿qué pensó Balac? Nosotros vamos a correr el mismo riesgo, nosotros también vamos a perecer.
qué buena introducción. Seguí nomás, Ada, que venimos. Muy bien, con eso te aprobamos, estamos aprendiendo. Bueno, algo también interesante es que Israel había multiplicado abundantemente en su cautividad, ¿no? Y Moab era una nación relativamente joven, por lo tanto, también el problema que enfrentaba era la desventaja numérica. Vemos que en esta porción Dios habla del tamaño que tenía Israel y obviamente los moabitas eran mucho menos. Bien, entonces dijimos que Balac manda a enviar a Balaam y del versículo 7 en adelante vemos que fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron ante Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Es decir, vení que necesitamos que maldigas a Israel. Entonces, ¿qué les dijo Balaam? Reposad aquí esta noche y yo les daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven ahora pues y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Entonces vemos claramente que Balac esperaba la maldición de Balaam, tenía esperanzas de que si Balaam los bendecía, los maldijera, iba a poder ganar en la batalla. Y entonces Balac mandó a sus emisarios para que justamente Balaam pronunciara la bendición. Maldición. Y dice que las dádivas de adivinación, dice ahí en el versículo 7 que lo envió con dádivas de adivinación, esto es nada más y nada menos que mucho dinero. Bien, ya están denunciados unos cuantos temas, Pastor Enzo, ahí. Primero yo quiero que noten de dónde vino Balaam. Balaam dice que estaba hasta acá lo que hemos leído junto al río. Vivía en una ciudad junto al río. Cuando la Biblia habla de junto al río siempre se refiere al río Éufrates en Babilonia. O sea que Balaam vivía en Babilonia. Después en otra escritura dice que la ciudad era Aram, o la región era Aram. O sea que Balaam era arameo, era del mismo lugar probablemente donde vino Abraham y a donde mandó a buscar esposa para su hijo, Aram. Era arameo y vivía en Babilonia. ¿Por qué les hago notar esto? Por una razón muy simple, porque lo vemos al final de su vida a Balaam viviendo en Madián. Entonces vemos una historia muy especial. Es lindo desmenuzarla, ¿no? Agarrar la Biblia y desmenuzarla, porque él era un profeta en Babilonia, un adivino, dicen los estudiosos que no quieren relacionarlos con Dios, dicen que era un adivino, pero en realidad, sin lugar a dudas, tenía una relación con el verdadero Dios, lo vamos a ver de alguna manera, y usaba los dones de ese Dios para su propio beneficio. Entonces, después lo vemos que cuando lo echan de Moab, y vemos cómo renegocia, y finalmente no se va otra vez a Aram. Lo echan, que se vuelva a Aram, a su ciudad. Él dice, bueno, me voy, pero al final no se va, y vamos a ver por qué, porque hay una enseñanza muy grande ahí, en ese momento en que él decide aceptar ser echado por transmitir la palabra de Dios, y él decide, está bien, acepto, me vuelvo sin plata, y ese es el otro tema,
sin dinero y me vuelvo a mi lugar, pero al final encontramos el dato de que no se fue. No se fue a su lugar de origen, ni tampoco se quedó sin plata. Son los dos. Plata me refiero a dinero, no me refiero al metal. Así que todo esto, estoy abriendo el abanico para que usted después vaya atando las puntas para producir el aprendizaje, para que nos vayan quedando las enseñanzas espirituales que nos sirven para nuestra vida en el día de hoy. Esto es muy, muy, muy importante porque Ada mencionaba que Balac mandó a sus príncipes con las dádivas de adivinación. Las dádivas de adivinación. Evidentemente el tipo era un adivino, y trabajaba de eso. Trabajaba adivinando, bendiciendo, maldiciendo. Acá lo llaman para maldecir directamente. No lo llaman para bendecir a nadie, sino para maldecir. Entonces, y le mandan las dádivas, el rey le manda las dádivas de adivinación a través de príncipes. Las dádivas de adivinación es dinero. Es dinero. A eso se le llama las dádivas de adivinación. Toma dinero, o sea que vendía él la adivinación, vendía la profecía allí en donde él residía en Babilonia. Era un profeta que trabajaba para sí mismo y recibía dádivas de adivinación para hacer su trabajo. Después vamos a ver su teyubá, su teyubá, y después vamos a ver cómo se arrepiente de la teyubá, por lo cual lo vemos que se queda allí en Madián. Esto es lo que tengo que decir hasta este momento sobre la base de la introducción que Ada nos ha realizado. Pastor Enzo. Bueno, con respecto a la historia de esto, realmente es impactante. Es indispensable conocer esa historia que estamos hablando, porque de ahí vamos a hacer un pie hacia el presente y, claro, también hacia el futuro, ¿no? Porque este hombre queda bien claro, y eso la iglesia lo tiene que saber, era un profeta de Dios, era un hombre de Dios. Después vamos a ver una característica ahí cuando él hace la tercera profecía, con la intención que tenía Balac de que maldijera. Él va a decir algo que demuestra la actitud de este hombre, que lo voy a mencionar solamente para que nos ubiquemos de qué estamos hablando, porque en el 24, creo que en el 24:4 dijo el que oyó los dichos de Dios. O sea, él era un hombre que era un profeta de Dios, tenía algo que ya Dios le había dado, él oía a Dios, lo está diciendo acá, el que vio la visión del omnipotente, caído, pero con los ojos abiertos. Bueno, el estado de él era caído. Ese era el estado de Balaam, caído, pero con los ojos abiertos. ¿Qué significaría esto? Bueno, el hombre podía ver las cosas de Dios, pero él estaba caído. Por eso es importante lo que decía recién Horacio, que cuando habla de teshuvá, porque este hombre si hacía arrepentimiento, teshuvá en su vida, es un hombre que tenía el ministerio, el don dado por Dios, pero está caído. Entonces, esto nos demuestra una actitud a tener cuidado, ¿cierto? Que es, sí, pero viste lo que dijo ese hombre, ese profeta, lo que dijo y se cumplió. Entonces de pronto, como dijo algo la persona y se cumplió lo que dijo, ya creemos que ese hombre tiene un lazo con Dios, una cosa. No, estamos viendo que podría ser un hombre de Dios o podría ser un hombre como Balaam. Por eso la Biblia nos enseña que cuando un profeta hablare y dijera algo y se cumple, es porque yo lo he dicho. Pero dice, si luego de eso el profeta te invita a hacer algo que no está de acuerdo con la Torá, dice, ese tal no tiene nada que ver conmigo. Pero lo que dijo sí. Entonces, esto es muy importante para la gente, para que entendamos a estos personajes que estamos viendo en la historia, pero que se repiten en el presente. Es por eso cuando yo le decía recién de Apocalipsis, es interesante ver que en capítulo 2 y 3 hay una enumeración de pecados que Dios le advierte a la iglesia, y está mencionado este Balaam.
Y no está mencionado este Balaam como diciéndole, a ver, por ejemplo, que Dios te diga, bueno, arrepentite porque sos como Balaam, sino que le está diciendo, si lo leemos, Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, fíjese el pecado de esta situación. No le está diciendo que vos sos como Balaam, sino que tienes ahí. O sea, que donde estás hay gente que es como Balaam. Entonces, quizá lo repita 2 o 3 veces más adelante esto, porque para mí es muy importante, porque cuando hablamos de estas advertencias para el último tiempo, que es el que estamos viviendo, que el Señor nos está advirtiendo, son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para esto que quería compartir solamente en este inicio, es la observación de una persona que tiene atributos de Dios en su vida, pero no tiene una vida de acuerdo a lo que cualquiera pensaría, porque si tiene esos atributos de Dios, este hombre es un hombre de Dios tremendo. No, ahí lo tenemos, caído. O sea, y esa actitud se repite en toda la historia, se repite hoy y se va a seguir repitiendo. Y Dios nos advierte que tengamos cuidado con estas personas y que no las tengamos cerca. Qué bueno. Es interesante ver 3 cosas. Yo creo que tomen nota los que están anotando de algunas cosas. Principalmente lo que acaba de decir el pastor Enzo es que Dios siempre da una nueva oportunidad para el arrepentimiento. Y lo vamos a ver vez tras vez con Balaam. Dios siempre da una nueva oportunidad para hacer un verdadero arrepentimiento bíblico, lo que en hebreo llamamos teshuvá, un verdadero arrepentimiento bíblico, y esta es la historia de Balaam. Eso en primer lugar. Segundo, noten la presencia de nuestro Redentor Jesucristo en toda esta historia. Él estuvo presente permanentemente en esta historia que estamos estudiando hoy. Lo vamos a ver por lo menos 5 o 6 veces a Jesucristo en esta historia. Y tercero, usted por favor trate de entender qué es lo que lo perdió a Balaam. Porque Balaam era un hombre que conocía a Dios, sin embargo se perdió. Y después lo mataron los mismos israelitas. Entonces, note y preste atención a ver por qué motivo se perdió. ¿Por qué no pudo su teshuvá, su arrepentimiento, sostenerse con el tiempo y salvarse? Pero, ¿por qué digo que conocía a Dios? Porque no hacía nada sin consultar a Dios. Vienen los moabitas y los madianitas juntos, los príncipes, con dinero, y a ofrecerle mucho más dinero si maldecía al pueblo de Israel. Y él dijo, quédense a dormir acá, porque yo esta noche me voy a quedar toda la noche de vigilia orando para ver si Dios me autoriza a ir con ustedes o no. Entonces no quería hacer algo en contra de Dios porque tenía un cierto temor de Dios. Se quedó orando, Dios le prohibió que vaya y obedeció. A la mañana siguiente se levantó y le dijo a los madianitas y moabitas, váyanse porque Dios no me autoriza. Ya hay una falsedad ideológica ahí en lo que les dijo. Dijo, váyanse porque Dios no me da permiso para ir con ustedes. No. Dios le dijo mucho más que eso. Dios le dijo, yo no te doy permiso por una razón simple, porque Israel es bendito. Y vos no podés ir en contra de mi palabra. Israel es bendito. Él no le dijo eso a los que vinieron. Le dijeron, no, Dios no me da permiso. Hizo la víctima. Se victimizó. Dios no me deja ir con ustedes. No. Dios le dijo, no vas a ir porque no puedes maldecir a quien yo bendije, porque Israel es bendito. Entonces, no habiendo dicho las cosas como son, siempre cuando no decimos las cosas como son, como Dios las dice, la historia continúa. No se termina ahí. Porque no hicimos las cosas como correspondía. Entonces por eso Balac manda príncipes, o sea, de más alto rango. O por segunda vez. Por segunda vez. Lo manda a buscar. Los manda de vuelta a buscar a Balaam, príncipe de más alto rango. Y le dice,
te ruego que no dejes de venir a mí, le dice el rey a través de los voceros, de los príncipes, y te honraré mucho. Esa palabra honrar, honra, honor a ustedes ya les suena, honorario. La palabra honorario viene de ahí. Te voy a dar, el rey dice, te voy a dar la plata que quieras, el dinero que quieras, el oro que quieras, la cosa que quieras, vení, haré todo lo que me digas, maldíceme a este pueblo. Y entonces, miren lo que le contesta Balaam. Dice, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Yahweh mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Noten que se está hablando de dinero. Y noten la palabra de Balaam, cómo lo llama a Dios. Noten cómo lo llama. Dice, no puedo traspasar la palabra de quién. Miren cómo lo llama. Yahweh mi Dios. Es muy notorio eso, y muy fuerte eso. Yahweh mi Dios. Y no puedo hacer nada en contra de lo que él diga. Entonces, otra vez los deja durmiendo en la casa mientras él ora. Y Dios le dice, y esto también tiene una enseñanza muy fuerte para nosotros, Dios le dice, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios cambió de opinión? Primero no lo dejó ir y ahora sí lo deja ir. ¿Cambió de opinión? Dios no es hombre, después lo dice en una de sus profecías, Balaam, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no ejecutará. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que Dios primero le dice que no vaya y ahora le permite ir. También esto es una enseñanza que tenemos que sacar aquí de este parrafito, que yo me voy a dedicar un poco a este parrafito y después seguimos para adelante porque quiero sacar las enseñanzas de este párrafo. En el versículo 18 lo vemos a Balaam diciendo, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Entonces, ¿qué significa? Que llame a Yahweh mi Dios, y después lo vemos enseñando a Balac la estrategia para que la congregación de Yahweh caiga bajo su maldición. ¿Qué ambigüedad es esta? Es su Dios y después le enseña no pudo maldecir él a la congregación de Yahweh, no la pudo maldecir él, pero le enseña cómo maldecirla a Balac, cómo hacerlos tropezar y caer. Después miren la cantidad de israelitas que murieron por esto, ¿no? Entonces, en Números 31:16 leemos, he aquí por consejo de Balaam, ellas, o sea las mujeres moabitas y madianitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, un ídolo, un dios pagano, por lo que hubo mortandad en la congregación de Yahweh. Entonces, ¿qué le pasó en la cabeza a este tipo? Finalmente, Dios mismo envía a Moisés a que haga venganza contra los madianitas. Porque según los estudiosos de este tema, dice que las mujeres moabitas seducían al pueblo, pero parece que las madianitas eran más lindas, entonces ellas seducían a los príncipes de Israel. Y de ahí deducen por qué Moisés, Dios lo manda a Moisés a que haga venganza contra los madianitas, las mujeres que sedujeron a sus príncipes. Entonces, ¿cómo Moisés? ¿No estaba viejito ya por morirse? No. Miren lo importante de esto, que Dios, frente al Jordán, frente a Jericó, antes de entrar a la tierra prometida, antes que Moisés muriese, le dice, Moisés, yo quiero que hagas venganza de los madianitas. Y después morí en paz, pero primero cumplime esto. Esta es la última misión de Moisés. Entonces, yo les dije recién que Balaam no se había regresado a Aram, de donde había venido allá a Babilonia, sino que se quedó ahí. Si ustedes siguen con Números 31, del 6 al 8, dice, y Moisés los envió a la guerra,
1000 de cada tribu envió. Y Fineés, o Pinjás, que va a ser la para allá de la semana que viene, el nieto de Aarón, hijo de Eleazar, el sumo sacerdote, Fineés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en sus manos para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Ahí donde murió todo varón madianita. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián mataron. Pero miren lo que dice ahí a continuación. Mírenlo detenidamente. Miren ese nombre. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Dónde estaba Balaam? En Madián. Se quedó con la riqueza, con el dinero y con el poder que había obtenido. Pero con Dios no se puede jugar, no se puede ir en contra de la voluntad de Dios. En Josué 13:22, Josué lo vuelve a relatar a esta escena y le llama, que dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino. Josué 13:22. Pero Dios da una maldición muy grande contra estas dos naciones, que eran Moab y Madián. Lo van a encontrar en Números 23, que es lo que estamos leyendo, del 3 al 6. Pero en 2 Pedro, capítulo 2, encontramos al apóstol Pedro hablando de estos falsos profetas. Está hablando de los falsos profetas y se refiere, esta le va a gustar al pastor Enzo, porque está hablando Pedro de los falsos profetas y los falsos maestros. Falsos profetas y falsos maestros. En la iglesia, 2 Pedro. Capítulo 2. Capítulo 2, versículos 15 y 16. Y dice que se introducirán, y esto tiene que ver con Apocalipsis, porque el pastor Enzo hablaba de la doctrina de Balaam. Porque esto ya no es una persona, es una doctrina. Una doctrina. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, que por avaricia, la tenía clara el apóstol Pedro, por avaricia harán mercadería de los creyentes con palabras fingidas, y con relación a ellos afirma, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Eran dádivas de adivinación, acá Pedro le sacude un poco más fuerte, premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. También Judas, en su carta cortita de un capítulo, compara a Balaam a aquellos que han entrado encubiertamente y dice que son los que desde antes habían sido destinadas para esta condenación. Dice que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahí tienen otro dato en relación a la doctrina de Balaam, que el pastor Enzo seguramente lo va a explicar más profundamente, porque está diciendo, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahí está dando pistas acerca de la doctrina, lo que después se convierte, bueno, ya se había convertido en una doctrina de la iglesia, ¿no? Libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice, ay de ellos, dice Judas, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras reuniones de Shabbat. Esos son los ágapes. Son manchas en vuestras reuniones de Shabbat, vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados,
fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y finalmente ahí vamos a ver lo de Apocalipsis que mencionaba el pastor Enzo, que seguramente va a ampliar, pero podemos discernir, lo dejo lo de Apocalipsis 2.14, lo salteo, pero podemos discernir en el interior de Balaam una lucha entre sus convicciones y su corrupción. Anoten eso. Había una lucha en el interior de Balaam entre sus convicciones y su corrupción. Sus convicciones lo llevaban a adherirse al mandato de Dios, pero su corrupción lo inclinaba con fuerza a quebrantar el mandato de Dios por interés económico. Las dos veces Balaam muestra una inclinación a aceptar la oferta. Cada vez que vinieron, él tenía una inclinación a aceptar la oferta. Porque si no, no hubiera esperado a ver qué es lo que le iba a decir Dios. Él tenía una inclinación en su corazón. Esto fue una gran afrenta a Dios. Y una evidencia de lo que la corrupción ejerce en el corazón humano, al esperar cierto permiso de Dios para pecar. Es increíble, ¿no? Esperaba cierto permiso, aunque sea mínimo, de Dios para pecar. Increíble. El pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa falsa doctrina de un texto sacado de contexto. Entonces, un cierto permiso. Bien, lo dejo al pastor Enzo. Hace un ratito dijiste algo para mí muy importante y digno de resaltarlo, porque cuando esta persona fue o sea, estoy hablando de Balaam, y dijo, quédense aquí, voy a orar a Dios, a ver qué Él me dice, y cuando le dice que le dijo, no, me dijo que no vaya con ustedes, y vos decías, no dijo la verdad era otra, la verdad era, no podés maldecir a quien yo bendigo. Esa verdad hoy es muy usada, para mal hablo, ¿no? Porque si ustedes se fijan, el pueblo de Dios, y ahora claro, ¿no? Porque no estoy hablando del mundo, porque esto son las bases que nosotros tenemos que tener claras, ¿no? El pueblo de Dios, mucha gente del pueblo de Dios, maldice constantemente a Israel. O sea, una de las palabras que utiliza la gente dice, yo no soy judío. Bueno, yo tampoco soy judío, ¿no? Claro. Pero no tengo nada que ver con Israel. Israel se perdió y ahora esto es una nueva iglesia. Esta es la iglesia, la otra ya está, se perdió. Y constantemente tienen al pueblo de Dios, que es un solo pueblo, el mismo de antes y el mismo de ahora, y no lo estoy relacionando con una nación que se llama Israel, sino que lo estoy relacionando con la relación de la gente con Dios, nada más. Ese es el Israel. Quien cree en Jesús y le recibe en su corazón es hijo de Dios. Si es hijo de Dios, es Israel. Porque ese es el pueblo, es lo mismo. Ser hijo de Dios es ser del pueblo de Dios. Entonces es ser Israel. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque esto es muy practicado en las iglesias, tener al pueblo de Dios, o sea, a Israel, tenerlo como en maldición, como no tengo nada que ver con Israel, no tengo nada que ver, o sea, apartarse. Entonces, cuando decías recién también en Apocalipsis, yo quiero que la gente note que cuando habla de las 7 iglesias, no le está diciendo, bueno, veo que estás en pecado, que estás fumando, tomando. No está hablando de ese tipo de pecados con las iglesias. Supuestamente, esa vida ha cambiado en la gente. Lo que no ha cambiado es la interpretación de las cosas, porque vemos una serie de pecados que nombra en las 7, en el relato a las 7 iglesias, pero qué importante es ver que cuando nombra a Balaam, a los Nicolaitas y a Jezabel, no toma esa actitud de la gente
como que ellos lo hacen, sino que lo tienes ahí. Esa es la parte que yo quiero que observemos. Voy a leer otro versículo, a ver si lo tengo a mano, espero que sí. El 2:6 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Está hablándole a esta iglesia que sería bueno tener en cuenta las cosas buenas. Voy a empezar por el 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, mire, para mí esta iglesia aparentemente es excepcional, porque mire lo que dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, con estas cualidades cualquiera dice, este es un campeón. Pero Dios le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es el punto con esta gente. Pero mire un poquito más, el 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Qué bueno que el Señor no te está diciendo, ya no entras, ya estás fuera. No, no, arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, acá está, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, saldré yo de ahí, no tendré más nada que ver contigo, si no te hubieras arrepentido. Pero mire el 6. Pero tengo esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Es otra. No estamos hablando de como Balaam, es otra actitud. Pero dice, las aborreces, las cuales yo también aborrezco. Nicolaitas, doctrinas de Balaam y Jezabel no eran cosas que cuando la está diciendo acá la practicaba al que le está hablando. Vamos a decir, quien no me lo está diciendo a mí que yo lo hago, que quiero hacer figura de esto. Supongamos soy yo esta persona, yo lo leo y es para mí. Ajá, ¿qué me está diciendo Dios? No me está diciendo, mira Enzo, vos andás igual que Balaam, o que los nicolaitas, o que Jezabel. No me está diciendo eso, sino que me está diciendo, Enzo, tenés ahí cerca tuyo esta gente. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiero que observemos. Y acá en este caso le está diciendo, pero tienes esto, eso era bueno lo que le está diciendo, que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. O sea, miren qué cosa. Le está diciendo, muy bien, esto sí estás haciendo bien, estás aborreciendo a los que tienen las obras de los nicolaitas y de lo que hacen esta gente. Entonces yo ahí lo agrando y digo, lo mismo, ¿cierto? Estás viendo a los que son como Balaam y estás haciendo algo, estás trabajando, estás apartando eso, estás intentando que se arrepientan o le estás diciendo que salgan fuera, porque no pueden estar contigo. Esa es una de las bases que tienen que ver para estos tiempos y darnos cuenta de que yo no puedo participar y decir, bueno, pero yo no lo hago. No es yo no lo hago, es ayudar a que alrededor en nuestros lugares no haya gente así. Por ejemplo, cuando alguien dice, no, yo no tengo nada que ver con Israel, yo no soy Israel. No es quedarse callado, tampoco es discutir, simplemente decir, mire, mi hermano, mire, quiero que sepa esto, bla, y se lo explicamos. Ese es el trabajo que Dios quiere, porque no podemos estar unidos con gente que piensa de esta manera. Por eso, esta es una observación, viendo la actitud de Balaam, que nosotros tenemos que saberla, cómo nació, cómo fue, conocer bien la historia, cómo a Dios le enfadó, porque recién decía Horacio, bueno, la Biblia lo dice, pero Horacio lo destacaba, que Balaam no se fue, sino que se quedó. Dice, bueno, no los pude maldecir, pero te voy a explicar cómo. Esto lo hago yo, ¿no? Te voy a explicar cómo puedes destruirlos a estos otros. Entonces, mira, mandarle mujeres bonitas, lindas, pero no al pueblo, mándasela a los líderes. Y lo vas a seducir. Y una vez que lo seducís, bueno, ya está, lo hiciste caer en un pecado. Eso es violento para Dios, pero que le mezclen los dioses. O sea, que esas mujeres vayan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, ahora quiero estar con vos, vení, vamos a comer algo, y le hacen adorar a sus dioses. Y eso es lo que irritó a Dios de tal manera que lo envía a Moisés, como lo dijeron ustedes, andá y destruirlos a todos estos. Entonces, la aplicación, en este caso, que yo veo
que podemos sacar muchas cosas, porque acá vemos, como decía recién en segunda de Pedro, capítulo 2, que leía Horacio, estos hombres ya están dentro de la iglesia, ya están, han actuado, ya han movido la mentalidad, la cabeza de la gente que vaya hacia esto. Entonces ahora nosotros tenemos que hacer lo contrario, es liberar al pueblo, advertirle al pueblo, decir lo que Dios dice, para que conozcamos la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. Qué hermosa enseñanza, Pastor Enzo. Antes de dejarle a Ada que siga adelante con el desarrollo, me gustaría hacer un paréntesis, pues yo les prometí que les iba a explicar por qué Dios primero dice que no y después dice que sí. Pero les digo más todavía. Dios primero dice que no, después dice que sí y después aparece Jesucristo volviendo a decir que no. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué esta segunda vez dice que sí? Entonces, cualquiera dice, bueno, esto debe ser un permiso ambiguo de Dios. Bueno, no sé si será ambiguo el permiso, pero sí nos confunde. Dios le dijo a Balaam que si así lo deseaba, podía marcharse con los mensajeros de Balac. Así lo entregó Dios. Mire lo que hizo Dios, lo entregó Dios a la concupiscencia de su corazón. Lo entregó a la concupiscencia, al instinto desordenado, a su deseo desordenado. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y usted dice, ¿qué quiere decir? ¿Por qué habla de Romanos? ¿Sí? Porque le estoy hablando del Nuevo Testamento, para que ustedes vean que lo que hizo Dios todavía lo sigue haciendo. Cuando tu corazón está inclinado al mal, está inclinado al mal, está inclinado al mal, yo me acuerdo hace unos cuantos años atrás, alguien que había abierto su casa para hacer unas reuniones de evangelismo y demás, el mismo anfitrión me discutía, sí, me discutía, porque primero empezó con una pregunta y después me trataba de convencer de que la homosexualidad no estaba mal. Y después ese mismo, en la reunión siguiente, me discutía, y digo, primero empezó con una pregunta, después con discusión, de parte de él, por supuesto, de que cierta drogadicción tampoco estaba mal. Entonces, yo les digo cómo terminan esas personas. Esas personas terminan como dice Romanos capítulo 1. Porque insisten tanto, Dios permitime, y buscan en la Biblia cómo pueden encontrarle la vuelta para obtener el permiso de Dios. Es lo que hizo Balaam. Quédense a dormir mientras yo vuelvo a preguntarle lo que Dios ya me contestó. Entonces, como si Dios pudiera cambiar de opinión o hacerlo cambiar de opinión, ¿no? Entonces buscan en la Biblia. Me pasó cuando era muy joven, que tendría 19 años creo que tenía, con unos pastores que eran misioneros argentinos, que andaban por una provincia del interior y les gustaban las mujeres. Los dos casados y bueno, y les gustaban las mujeres y bueno, ya saben ustedes cómo seguía la historia. Y yo vinieron a visitar una familia en el barrio y la señora mandó al hijo, vení Horacio, que acá hay unos misioneros que voy, y estaban explicando que no era pecado que ellos se acostaran con mujeres que no eran su esposa en los diferentes viajes misioneros que hacían, porque y usaban el texto el pasaje de David y Betsabé. Entonces yo, miren, tenía 19 años yo y ya estoy medio viejito y todavía me acuerdo de lo que me impresionó eso, porque buscan en la Biblia la justificación, a ver si Dios ahora tiene una respuesta diferente a la que me dio, una respuesta diferente. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios lo entrega a la inmundicia, los entrega a las concupiscencias de sus corazones. Balaam estaba tan ansioso por ir que Dios le dio licencia para hacerlo, aunque le advirtió que no podía decir lo que quisiera contra Israel. Balaam había demostrado su interés económico para ir. Entonces Dios le dijo que podía ir siempre que él mismo aceptara sus condiciones, es decir, que solamente pronunciara las palabras que Dios le iba a decir. A ver, para que lo entendamos un poco mejor, vamos a dar un ejemplo en la Biblia donde sucede exactamente esto. Un ejemplo muy fuerte, con el faraón de Egipto,
Cuando Dios envía a Moisés y a Aarón a liberar a su pueblo. ¿Mm? Y la verdad que en un momento le da, yo decía que da oportunidades de arrepentimiento. Sí. Bueno, lo que hace Dios con el faraón, él le da oportunidades de teshuvá, un verdadero arrepentimiento con acciones. Es arrepentimiento con acciones, eso es la teshuvá, con frutos dignos de arrepentimiento. Entonces le da oportunidad de hacer teshuvá, una vez, 2 veces, 3 veces. Y el otro decía, sí, vení Moisés, orá para que se vaya la plaga, se iba la plaga, y el tipo, él endurecía su corazón. Él endurecía el corazón. El corazón del faraón se endurecía vez tras vez. Él lo endurecía. En Éxodo 7:13, 7:22, 8:19, yo noté un montón, 9:7. Pero llegó un momento que después las escrituras cambian el endurecimiento del corazón del faraón diciendo, pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó como Jehová había dicho en Éxodo 9:12. O sea, ¿qué hizo Dios? ¿Endureció el corazón del faraón para que le vaya mal? No, ya estaba endurecido. Lo endurecía vez tras vez, era como Balaam, vez tras vez. Entonces un día Dios dijo, está bien, ¿querés eso? ¿Querés eso? Bueno, yo te endurezco el corazón. Listo, chao. Pero no es chao con Dios, siempre hay una nueva oportunidad. Por eso, y este es otro mensaje espiritual que les quiero dejar, siempre Dios da una nueva oportunidad y le dio una nueva oportunidad al faraón de que haga teshuvá. Fue con la plaga del granizo. Pero el faraón otra vez endurece él su corazón. Eso está en Éxodo 9:35. Y el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel. Dios le dijo, bueno, a ver, vos tenés el corazón endurecido, ¿querés ir para ahí? ¿Querés ir para ahí? Bueno, listo, yo te endurezco el corazón. Hacé lo que quieras. Te doy permiso. O arrepentite. Y le da una nueva oportunidad para que se arrepienta. Sin embargo, a continuación, Dios vuelve a endurecer el corazón del faraón. En Éxodo 10:20, 10:27, 14:8, dice, Jehová endureció el corazón del faraón. ¿Querés ir para allá? Anda. No es que Dios endureció el corazón del faraón para destruirlo. Es que el corazón del faraón estaba inclinado hacia el mal. Entonces Dios le dio una oportunidad, otra oportunidad, deja ir a mi pueblo para rendirme culto, deja ir a mi pueblo y le manda una plaga, y el otro se arrepentía y otra vez lo perdonaba, y después él endurecía su corazón hasta que al final Dios dice, está bien, ahora querés ir para allá, yo te endurezco el corazón, seguí nomás en tu concupiscencia. Pero después Dios mira y dice, le voy a dar otra nueva oportunidad a este atorrante. Le da una nueva oportunidad, y le da una nueva oportunidad, y otra vez el tipo sigue para donde quería ir. Es lo que pasó con Balaam. Exactamente lo mismo. Lo mismo, al final Dios dice, bueno, le endurezco el corazón y lo destruyo, como hizo con Balaam. Bien. Entonces ahora sí la dejo a Ada aclarado eso porque quedó pendiente desde el principio. Sí, que la verdad es una advertencia para nosotros, ¿no? Para que nos cuidemos justamente. ¿Cuántas veces tratamos de hacer lo que queremos y no obedecer a Dios? Por eso justamente la porción de la Haftará habla de lo que realmente Dios quiere de nosotros y que es un corazón obediente. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está inclinado al mal y en esa inclinación al mal siempre tratamos de buscar cosas o palabra o permisos de Dios que justifiquen nuestro accionar. Y hablando de las posibilidades que Dios da de Teshuvá, creo que vale la pena mencionar cómo Dios, a través del ángel de Yahweh, obstruye el camino de Balaam. Eso está relatado en el capítulo de Números 22, del 22 al 27. Balaam fue con los enviados con la intención de burlar la voluntad de Dios, y no debemos pensar que el pecado de una persona es menos provocativo contra Dios por el hecho de que Dios se lo haya permitido. Es igual de grave, Balaam se percató del desagrado de Dios por medio del asna, y aún así no recapacitó. Dios le envió su ángel, dice claramente el ángel de Yahweh, para que le cerrara el paso. Aquí se ve lo inepto espiritualmente y totalmente enceguecido que estaba Balaam,
porque mientras el asna podía ver al ángel del Señor, Balaam no podía verlo. La burra, para salvarse a sí misma y también para salvar a Balaam, se apartó del camino. Primero se apartó del camino, después le apretó un pie y finalmente se echó debajo de Balaam. Por eso Balaam termina azotando. Esto es una muestra de la compasión y misericordia de Dios, al enviar su ángel para salvarlo de un pecado que lo iba a conducir a su propia destrucción. Recién cuando Dios le abrió los ojos, él pudo ver al ángel. Y no solamente eso, sino que Dios hace otro milagro, que es que la burra hable. Nada de lo que la burra hizo para salvar a Balaam lo hizo reaccionar. Por eso es que Dios termina haciendo que el asna hable, y es evidente que la furia de Balaam lo había enceguecido. El asna, además de hablar, razona y entabla un diálogo, trata a la burra de hacerlo entrar en razón. O sea, Dios mío, cualquier parecido con nuestra vida a veces, que el Señor nos ayude realmente. Dios capacitó a un bruto animal no solamente para que hable, sino para que razone con sentido. Entonces, luego vemos que Balaam deseaba haber tenido una espada para matar a la pobre burra, y la verdad es que el ángel lo amonestó por ser insensible a las señales de Dios. 3 veces el ángel le había impedido continuar con su misión y él 3 veces insistió y se negó a ver las señales. Es importante destacar qué clase de profeta era este tipo, ¿no? Era un profeta que no pudo ver el ángel. Que no pudo ver al ángel de Dios parado enfrente de él con la espada desenvainada, pero no para pegarle, para sacudirle a la burra, ¿eh? No la tenía desenvainada para la burra. Y no pudo ver al ángel. Esto habla de que realmente era un adivino, usaba los poderes para adivinar, pero la comunión con Dios realmente la había perdido, si no habría reconocido al ángel de Yahweh ahí adelante de él. En esta relación que estamos viendo, observando las actitudes de Balaam, ya también quiero destacar en las 3 oraciones o las 3 profecías, las 3 primeras, que él con intención de Balac, que era el rey que lo había contratado de que maldiga, terminaba bendiciendo, ¿no? Y una de las que me llaman mucho la atención es la segunda, el segundo intento, cuando en el versículo 23-20, él dice así: he aquí recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Dice, y aquí habla del Señor, dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Yahweh su Dios está con él, y júbilo de rey en él. ¿Por qué digo esto? Porque aquí vemos varias cosas juntas. Primero, este hombre, Balaam, al querer maldecir, le salían solo bendiciones, pero se asombraba de 2 cosas que quiero notar ahora. Esta es una, y después en la tercera profecía veo otra, que hasta envidia le da a Balaam del pueblo de Israel. Pero acá vemos una que tiene que ver con Dios. Si nosotros vemos la cantidad de veces que el pueblo murmuraba en el desierto, que lo veíamos en la porción anterior, y hasta bronca nos da, cómo se repite, ¿cierto? Volvieron a murmurar porque no tenían agua, pero si ya vieron esto, entonces cualquiera diría que Dios andaba en el desierto con su pueblo, como diciendo, estos locos ya me tienen cansado. Pero mire lo que está diciendo Balaam: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Cuando Dios perdona, perdona. Cuando Dios perdona,
olvida, no tiene en cuenta, porque acá nosotros estamos viendo dos caras. Cómo era realmente el pueblo de Dios, pero también acá estamos viendo cómo Dios pensaba de su pueblo. Él no veía iniquidad en su pueblo, él lo que veía era bendición en su pueblo. Eso es lindo para tenerlo guardado en nuestro corazón, para saber que fallamos, nos equivocamos, pero si nuestra relación con Él está intacta, Él nos ve siempre de esta manera. Entonces, esta es una cosa que observó el profeta, lo tuvo que decir, porque Dios se lo estaba mostrando. Y la otra, que me gusta mucho también en el 24, sería la La tercera tercera bendición. profecía. En el versículo 4 dice, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Abierto los ojos, aclaremos que le abrió los ojos allá cuando estaba con la burra, que recién lo contó Ada, ¿no? Que el Señor le abrió los ojos para que vea. Dice, en el 5 dice, cuán hermosos son tus tiendas, oh Jacob. Y dice, tus habitaciones, oh Israel. Y empieza a enumerar algo que él está viendo. El rey Balac lo llevó a un lugar alto, a escondidas, pero alto. El pueblo estaba como en un valle y él observaba desde arriba y podía ver la formación que lo está describiendo acá, porque él dice en el 5, cuán hermosos son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidos, como huertos junto al río, como árboles plantados. Y empieza a comparar, porque él está viendo desde arriba el tabernáculo, las familias de Leví alrededor, está viendo las 12 tribus sobre o afuera del tabernáculo y afuera de lo que era el campamento de los sacerdotes, y está maravillado del orden del pueblo, de la presentación, de cómo el pueblo de alguna manera estaba cuidando el tabernáculo, cómo el tabernáculo estaba allí con su nube de día y su fuego de noche. Él estaba observando eso. ¿Cuántas cosas, recién lo decía Horacio, eso distinto que tenía Balaam, porque en su corazón entendía esto, pero el amor a la riqueza, el amor a la corrupción que él tenía, lo llevaba a lo otro. Pero cuando él estaba hablando y veía eso, él disfrutaba de algo que era en ese momento, porque luego la corrupción era lo que él seguía, ¿no? Pero qué amor de Dios que desde su pueblo, con todo lo que su pueblo murmuraba y hacía, no encontraba pecado en él. Y qué amor de Dios en este hombre que estaba desprolijo en su vida, siempre presentándole la oportunidad para que se arrepienta, disfrutando lo que estaba viendo. El hombre podría haber dicho, acá paro, me vuelvo para atrás, me despido de Balac, me bajo este precipicio y me voy, me meto allá con todos los, me abrazo con todos los hermanos y me quedo ahí. Y no lo hizo, lo perdió. Qué importante, ¿no? Qué importante esa palabra de bitajón. Acuérdense la diferencia entre emuná. Emuná es verdadera fe bíblica, que implica compromiso, implica fidelidad, lealtad y creencia. Pero la palabra bitajón es la creencia solamente. Esto es una palabra de creencia, de fe, creencia, la del versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Todo lo que Dios ha prometido, toda la bendición, y esto es un mensaje para todos los que están mirando y los que mirarán después grabado esta enseñanza. La bendición de Dios, todo lo que Él ha prometido en su santa palabra, Él lo va a cumplir. Dios ha prometido bendición sobre sus hijos. Ha prometido bendición. Y acá vemos a un pueblo que fue muchas veces rebelde, duro de cerviz. Sin embargo, lo que Dios ha prometido, lo hará. Todo lo que Dios ha prometido en su santa palabra, y ahora le voy a agregar algo más, a los que le aman y le obedecen, Él lo hará. Por eso podemos leer en el libro de Josué, capítulo 1, del 7 al 9, cuál es la condición, porque dicen, pero Dios no me está cumpliendo lo que acá dice, ve acá lo dice en el Salmo, ve acá lo dice en tal... ¿Por qué no me lo está cumpliendo? Bien, le pregúntate, a los que le aman y le obedecen.
¿Cuál es la condición para que Dios cumpla sus promesas en tu vida? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo va a hacer. Pero ¿cuál es la condición? Josué 1, 7 al 9, porque a veces leemos el 9 solamente. Pero leamos el 7, a ver, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, cuando medites en la palabra de Dios de día y de noche, y lo guardas, y hagas conforme a todo lo que está escrito, entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahí tienen la condición de las promesas de Dios. Y el versículo 21, que mencionaba el pastor Enzo tan acertada y ampliamente, a mí me da una enseñanza que tiene que ver con Yahshua, con Jesucristo, con nuestro Redentor Jesucristo. Porque dice, no ha notado iniquidad en Jacob. Y Jacob no es el pueblo de Israel. Jacob es una persona. Pero después lo menciona como Israel. Lo menciona como persona y como heredero de la promesa. A ver, y no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Ajá, apareció Jesucristo. Júbilo de rey en él, apareció Jesucristo. A ver, nos podríamos preguntar, como se preguntaba el pastor Enzo recién, y muchos se lo habrán preguntado, ¿cómo Dios no ha notado iniquidad en el pueblo? Si ellos permanentemente estaban quejándose, murmurando y queriendo retornar a Egipto. Es que la palabra no está hablando en primera persona de ese pueblo. La palabra está hablando de Jacob, que es el ser humano, y de Israel, que es la misma persona pero como pueblo. Y cuando Dios nos mira a nosotros, no nota iniquidad en nosotros, no nota perversidad en nosotros, porque cuando Dios nos mira a nosotros, a pesar de nuestra indignidad, de nuestra inconstancia, de quejas, de tendencia a desear regresar a Egipto, a las costumbres, Dios nos mira a través de Jesucristo. Acá el mérito no fue del pueblo, el mérito fue la promesa hecha a Jacob y a Israel, que es la misma persona pero con diferente sentido. Dios nos mira a través de Jesucristo y nos ve como nuevas criaturas, sin iniquidad ni perversidad, porque de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bien. Sí. En el capítulo 24, el pastor Enzo también hizo mención sobre la tercera bendición que Balaam emite, ¿no? Por primera vez Dios se le apareció con toda su gloria, como decía recién el pastor Enzo, porque dice, dijo el que oyó los dichos de Dios. Y algo que resaltamos es esto, él vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre Balaam. Balaam vio esto, el orden ejemplar del campamento israelita, vio la hermosura de Israel a causa de su admirable orden y distribución. Las tribus mantenían sus distintas identidades, las tiendas estaban puestas de tal manera que las entradas no estaban una frente a las otras, lo que impedía que una familia se metiera en la vida privada de otra familia. Las tribus se mantenían juntas, esto demuestra que las personas se sentían responsables las unas hacia las otras, conservando los derechos de las familias individuales. O sea,
eran una totalidad, pero a su vez cada familia tenía su individualidad. Y vemos también que Dios siempre establece un orden en su congregación. Primero, el ministerio de los líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en segundo lugar, los dones que reparte el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, dando a cada uno dones para la edificación de todo el templo formado por piedras vivas para morada de Dios por el Espíritu. Por eso, entonces, mirando a la iglesia, en su forma y su funcionamiento, podemos decir: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Yahweh, como cedros junto a las aguas. Y las referencias a las aguas, fíjense que en esta partecita habla mucho de las aguas, nos transporta a las palabras de Yahshua, nuestro Redentor. Cuando en Juan 7 dice, en el último y gran día de la fiesta, Yahshua se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y también nos lleva a esperar el cumplimiento de la promesa dada en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Bien, creo que avanzaría un poquito más. Me gusta la última parte, en el versículo 9, estoy en el capítulo 24 de Números, versículo 9, que dice: quienes te bendigan serán benditos y quienes te maldigan serán malditos. Esto lo hablaba hoy al comienzo el pastor Enzo, cuando comenzamos la porción de hoy. Israel será una fuente de bendición o una fuente de maldición para otros, de acuerdo a cómo sea tratada. Entonces también cuidado cada vez que intentemos maldecir a Israel. Bien, sigamos. Aquí. Bien. Hay una gran profecía cuando habla de, en el versículo 11, ahora huye a tu lugar, ¿no? Cuando finalmente Balac termina por echarlo, porque dice: ya que no lo pudiste maldecir, tampoco los bendigas más, lo termina echando. Yo te dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. ¿Esto qué significa? No te voy a pagar. Esto, mi mente de contador me traiciona, porque lo veo clarito ahí. No te voy a pagar lo que te prometí que te iba a pagar. Las palabras de Balac acerca de que no le iba a pagar fue lo que reavivó la codicia de Balaam. Y aunque la disposición a aceptar las consecuencias de ser fiel a la palabra de Dios, en un primer momento, ya que estuvo supuestamente dispuesto a volverse a Harán, su tierra, sin su paga, hizo entonces que comenzara a profetizar de una manera poderosa. Vemos que la teshuvá le duró muy poco, porque ¿qué hizo Balaam? Como golpe final, le aconsejó a Balac cómo hacer que la maldición de Dios caiga sobre los israelitas. Y con su paga se quedó a vivir en Madián, que fue donde finalmente murió bajo la espada del ejército de Israel. Él emitió una serie final de profecías con respecto a Israel, a Moab y a sus vecinos. Y le enseñó a Balac la única manera que le brindaría esperanza de volverse contra Israel. Por eso le dice a Balac: te indicaré. Balaam pronunció estas profecías describiendo cuál era la estrategia que tenía que seguir Balac para seducir a los israelitas a cometer un pecado que traería sobre ellos la ira de Dios. Pero también da ahí una profecía en el versículo 17, dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca,
saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel e herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Balaam habló del futuro remoto del pueblo de Israel, del tiempo cuando llegaría la redención mesiánica final. Saldrá estrella de Jacob, la estrella es un rey y el cetro es el poder monárquico para superar a toda oposición y atraer a todas las personas bajo su dominio. Y nosotros sabemos claramente que esta estrella profetizada aquí por Balaam es Yahshua. Lo dice Apocalipsis 22:16, yo, Yahshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Qué interesante que después habla de los hijos de Set, que son todos los habitantes, del planeta. Después habla de Edom, y la verdad que cuando habla de Edom, llama la atención, porque siempre la Torá nos está conduciendo a Jesucristo, porque Él es el cumplimiento de toda la Torá, lo hemos dicho con el pastor Enzo y Ada hasta el cansancio, porque miren cuando habla de Edom, miren la profecía de Isaías 63:1, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Siempre es Jesucristo. Aún la profecía que en el instante de Teshuvá que hizo, ¿no? Porque hizo un instante de Teshuvá, Balaam, el Espíritu le mandó una profecía que llegaba hasta Apocalipsis. Tremendo. Miren la bendición que podría haber tenido este tipo si cuando ve a la iglesia formada ahí abajo, a la congregación formada, hace como dijo Pastor Enzo, bajo y me arrepiento y los abrazo a mis hermanos y me quedo con ellos. Porque era un tipo realmente con talentos, con dones. Y lo que dice de Edom es Jesucristo. Jesucristo es el que va, cuando habla de sus enemigos, Seir y Edom, o sea, los descendientes de Saúl, habla de Amalek, cabeza de naciones. Habla del ceneo. El ceneo son los descendientes de Jetro, es la familia de Jetro, que era el Yitro, el suegro de Moisés. Y dice que el ceneo iba a ser llevado cautivo cuando fueran llevados cautivo las 10 tribus del norte, lo une con el pueblo de Dios. Tantas cosas que uno podría estar analizándolo históricamente, cómo se fueron cumpliendo, porque habla de los barcos de la costa de Kitim, los griegos y los romanos. Llegó hasta el Imperio Romano la profecía a través de Balaam. Miren lo que Dios puede hacer con alguien que hace una verdadera teshuvá, se arrepiente y se pone en línea con la palabra de Dios. Pero creo que no deberíamos terminar esta porción sin mencionar los primeros versículos del capítulo 25, ¿no? Que habla de la actitud que tuvo Pinjas, acá, bien, acá. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esto, ¿no? es un acto de insolencia, un acto también, ¿no? de rebelión contra Dios, y un israelita, Simri, trajo a su amante directamente ante Moisés y los ancianos a la entrada de la tienda de reunión y pecó a los ojos de todos. Percatado de esta insolencia, de lo que Simri hizo, Finés, en nuestras Biblias, su nombre hebreo es Pinjas, se levanta indignado contra los transgresores, toma en su mano una lanza, le sigue hasta su tienda y los alancea a ambos. Su obra fue un hecho notable por su celo, su heroísmo y su patriotismo.
Finés. Se ve que Zimri era un príncipe de Israel, Sí. porque como dijo el Pastor Enzo, las moabitas iban para los príncipes, Los madianitas. los madianitas, perdón, Las madianitas las con los madianitas príncipes y las y moabitas las con el moabitas pueblo. contra el pueblo. Pastor Enzo, acá le dejamos servido un montón de platos jugosos, riquísimos. Qué hermoso. No, solo un punto voy a hablar. Entre el capítulo 24 y el 25 Sí, no menciona, pero arranca el 25 con lo que sucedió que le dijo Balaam a Balac. Bueno, mira, ahora no me dejes sin plata, te voy a decir cómo los podés destruir. Eso queda entre el 24 y el 25, ¿cierto? Entonces ahí comienza, envía las mujeres a seducir a los príncipes y también al pueblo. Y acá pasa algo que yo quisiera mencionarlo, que es en el versículo 3, o sea, comienza por seducir, comienza en el pueblo a adulterar, y no solamente eso, sino que eso lo lleva a servir a los dioses de esas mujeres que venían con esa intención. Porque Balaam conocía muy bien que ese pecado iba a hacer que Dios se enojara muchísimo, muchísimo. Y de hecho sucedió, porque en el 4 dice, y Yahweh dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo. Acá hay una reunión a la puerta, ¿cierto? Y le está diciendo el Señor, toma a todos los príncipes del pueblo, aquellos que fueron y estuvieron con esas mujeres y sirvieron a sus dioses. Son dos cosas, una y la otra peor todavía. Y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Ahí tiene que tomar... entonces Moisés, el 5, dijo a los jueces de Israel, matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. O sea, que no solamente a los príncipes, sino vayan y maten a todos los que tuvieron relaciones con estas mujeres que también adoraron a estos dioses. Y en medio de esas órdenes, para que uno visualice lo que estaba pasando, yo me imagino a la puerta que dice que estaba el tabernáculo, allí estaba la puerta, adelante de eso estaba esa reunión, Moisés indignado, sufriendo porque veía la muerte de todos los que iba a pasar en ese momento. Ahí es cuando ocurre, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos, o sea que él pasó como si nada, delante de todo eso, en medio de una decisión tan grande. Me imagino el corazón de Moisés destruido porque tenía que tomar la actitud correcta, pero a la vez sufrir, porque después dice que murieron 24.000, son los que murieron hasta que Pinjas o Finés atravesó a estos dos tremendos cara dura que como si nada pasaron en medio de toda esa decisión. Y eso hizo, o sea, vemos como que tranquilizó a Dios. Cuando nosotros vemos todo esto y tanta muerte en todo alrededor, nos parece tan raro, ¿cierto? Porque vemos a Dios diciéndole, hagan esto, maten acá, maten ahí. Pero no, nosotros tenemos que entender esa sombra profética que nos llega a nosotros hoy. O sea, imaginémonos hoy nosotros en una situación de este tipo de cosas, sin hacer nada. No hay que ir a matar a nadie, no hay que ahorcar a nadie, no hay que atravesar a nadie, no hay que matar a los que cometieron el pecado. No es eso lo que nos está diciendo, pero si esto fue y no es más, algo está mal, porque acá Dios se enfada, se enoja por una actitud del pueblo, pero a la vez la actitud de estos líderes correcto hace que el corazón de Dios se tranquilice. ¿Y cuál sería esto hoy para nosotros? Cuando alrededor nuestro, de la familia de la fe, ocurren cosas que están mal, y quedarnos con los brazos cruzados y no hacer nada es totalmente violento para Dios, tanto como el que lo hizo como el que se quedó con los brazos cruzados sin hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Matar a esas personas? No es matar. Lo que debemos hacer es
literalmente, llegar a ellos y como dice la palabra, a solas, luego con dos testigos, y si no, ni a solas, ni con los testigos, no pasa nada delante de la congregación. ¿Eh? Esa actitud que no es muy hablada en la iglesia, porque el final, si no se arrepienten, ¿cuál es? ¿Cierto? Si no, expulsa a los que se vayan, salgan, que sería la muerte. Que acá había que matarlos. Hoy, ¿la muerte cuál es? Es que no estén, o sea, que queden fuera de la congregación. Yo sé que esto es durísimo, es fuerte, pero a lo que yo quiero llegar no es a tomar estas actitudes en liviano, ni tampoco quedarnos callados. Somos un pueblo que cuando hay alguien que ha hecho las cosas mal, lo tenemos que ayudar. No es matarlo, es ayudarlo. Y ayudarlo significa trabajar, hacer algo, no quedarnos con los brazos cruzados. No es el problema del otro, es el problema de nuestra familia, es el problema de nuestra congregación. Y no hablo con congregación, no me meto dentro de un local, me meto en lo que es el pueblo de Dios. Cuando vemos a alguien que está por algún motivo inclinado hacia el mal, actuar, extender nuestra mano, llevar la palabra, y si hay que hacerlo con un poquito más de dureza, como hizo Finés, que fue atravesarlo, esa dureza no es para matarlo, esa dureza es para que esa persona salga de ese error, porque ese error no solamente lo mata a él, sino que nos termina matando a todos nosotros. Murieron 24.000 personas hasta que alguien tomó una decisión de hacer algo. Muy interesante eso, porque muchas veces se piensa, cuando Jesús enseña el procedimiento ante el pecado de la iglesia, se piensa que es echarlo de la congregación para que se pierda, ¿no? Como el apóstol Pablo dice, lo entregué a Satanás. Ni aun eso significa la perdición. Siempre se trata de dar una oportunidad de arrepentimiento. Como Dios le dio a este malvado hombre que era Balaam, con un corazón inclinado, directamente un corazón inclinado al mal, oportunidad tras oportunidad para arrepentirse, cuando sucede lo que el pastor Enzo bien nos enseña, que enseñó Jesucristo, no es inventado, lo enseñó nuestro Santo Maestro, después de hacer el procedimiento de a solas, con testigos, ante la congregación y al final excluirlo de la congregación, tiende exactamente a lo mismo. Tiende a que la persona sola, fuera del campamento, recapacite y se arrepienta. Recapacite y se arrepienta. Siempre el corazón de Dios está esperando el arrepentimiento para recibir al hijo pródigo en la casa del Padre. Entonces, aun cuando se lo aparta de la congregación, porque muchos se asustan, yo he conocido muchos pastores que el gran problema que tienen es que tienen la iglesia llena de gente en pecado, no digo con pecado, digo en pecado, en adulterio, en fornicación, en diversas cosas, y se asustan, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque si lo echo de la iglesia se va al mundo y se pierde. No, la intención, Dios no es hombre para que mienta. Él, cuando da una instrucción, Él sabe lo que hace. Sabe lo que hace, y no podemos cuestionar las instrucciones de nuestro Santo Maestro, no lo podemos cuestionar. Y Él sabe por qué lo hace. Y el hecho de apartar a una persona de la congregación es para que sienta esa falta de familia, carencia, ese apartarse del campamento, como sucedía en Israel, sacado del campamento, y se arrepienta, pues tenga tiempo para meditar, para pensar, para reconsiderar, para hacer un verdadero arrepentimiento y retornar a la casa del Padre. Entonces el consejo que nosotros podemos dar a los pastores, Pastor Enzo, no es no hagan lo que dice Yahshua, porque si no es hacer lo mismo que hizo Balaam. Estoy buscando que Dios me dé permiso a dejar en la congregación a los que quieren permanecer en su concupiscencia. No busquemos que Dios me dé permiso. Hagamos lo que Dios dice y Él sabe lo que va a hacer después. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ¿qué tenemos que hacer después? Estar esperando que regrese el hijo pródigo, con los brazos abiertos para recibirlo nuevamente y hacer fiesta, porque mi hijo estaba perdido y fue hallado, estaba muerto y ha revivido. Aprendamos el libreto completo.
pero aprendamos a obedecer a Dios en todo lo que Dios nos indica. Yo me despido con un texto que lamentablemente el tiempo no nos permitió seguir desarrollando, que es de la Haftará en el libro de Miqueas 6:6, dice: ¿con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Y qué nos dice Dios? ¿Qué es lo que Yahweh pide? Hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos, nos vemos el próximo sábado. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a Facultad Bíblica